de mujeres que viven en el refugio Muricao decidieron demostrar todo el liderazgo que tienen y empezaron a solucionar problemas de aseo y convivencia. ¿Cómo hicieron esto? Ya nos va a contar nuestra compañera Jazmín García, quien se encuentra en el lugar desde tempranas horas. Hay muchos problemas, Jazmín, lo que están enfrentando ellas, pero igual siguen adelante. Jazmín, contanos, por favor. Sí, gracias. Sí, son 478 las familias que están en este refugio y con semejante población, la gran pregunta es, ¿cómo se organizan? ¿Cómo hacen la limpieza? Y sobre todo, ¿cómo se mantiene la convivencia también? Aquí por lo menos son las mujeres las que están liderando la organización del refugio. Estas son ellas, se distribuyen por bloques. Con la participación permanente también de personas del Comueda. Estoy aquí en compañía justamente de la responsable por parte de la municipalidad y bueno, ¿cómo podés describir el trabajo que se está realizando aquí? Muy buenas tardes. Estamos, como te estaba diciendo, en bloques. La mayoría son señoras y como te estaba comentando, hoy es nuestro día de limpieza. Yo le comunico a la mañana a ellos, ellas mismas empiezan a organizarle a su gente y tratando de cargar el volquete que nosotros le decimos. Con la ayuda de las mujeres mismas alzan acá su basura. Son muy guapas las coordinadoras, son muy interactivas. Justamente hoy a la mañana estábamos haciendo el desayuno, que son organizadas por ellas, y sí, con apoyo siempre de la municipalidad. Como siempre le digo a ellas, que son gente muy capaces, son gente ya que hace tiempo son líderes en sus barrios. Y acá tenemos a las señoras. Sí, justamente vamos a hablar también con algunas de ellas. Queremos que nos cuenten un poco cómo es que surge este sistema de organización por bloques, cómo se designaba a la encargada también de cada bloque. Esa pregunta creo que más bien te va a poder responder mi compañera porque yo ya vine un poquito tarde y ya poquito tarde asumí el ser coordinadora. A la que estuvo primerita es la señora Ruiz. Ella la que te va a poder responder. ¿Cómo es que se designó a la responsable de cada bloque? ¿Cómo fue que se fueron organizando? Y éramos luego ya coordinadoras de alguna otra vez creciente y como ya más o menos manejábamos el sistema de cómo teníamos que trabajar o con quién teníamos que trabajar, nos volvieron no a elegir, sino que a decirnos como vos ya tenés ya un conocimiento de eso y volver a hacer. Entonces volvimos a agarrar, casi la mayoría volvimos a agarrar el trabajo de este. ¿Y cuáles son las necesidades que ustedes también como líderes de cada bloque están observando en estos momentos? Y más es para que nos ayude más para poder mantener la seguridad. Porque eso es lo que nos está costando un poco, porque hay muchos jóvenes que son adictos, que toman bebidas casi todos los días y eso cuesta mucho. Uno como madre, ¿verdad?, piensa más por eso y cuesta mucho, la verdad que En esa parte que todavía hay que ajustar. un poquito más de ello, pero la limpieza y todos los complementos, todas las organizaciones, nos estamos adecuando bien, nos estamos ayudando bien entre todas. Bueno, y en estos momentos ya se está esperando también que llegue el camión de la municipalidad. ¿Cómo es ese trabajo de limpieza que ustedes realizan previo a la llegada del camión? Y la gente ya sabe que tiene que limpiar, ¿verdad? Traen toda su basura en una bolsa. Cuando ellos saben cuando tiene que llegar, viene el camión de la basura y ya traen la gente su basura, todos saben. Entonces ya traen, cargamos, se lleva, normalmente siempre llevan 2 o 3 veces al día y se queda limpiecito, porque cada uno ya sabe lo que tiene que hacer. Tiene que juntar su basura, llega el camión de la basura, traen todos, depositar acá, a veces ayudamos a alzar todo y se queda bien limpio, gracias a Dios. En ese sentido no tenemos problemas. La mayoría son recicladores también los que están La aquí, en mayoría. la zona de Tablada. Sí, la mayoría, no solamente de Tablada, de San Juan también. Y
De, no sé por qué otro lado, de San Juan, sí, y de Tablada. Son recicladores, también vienen a depositar su basura, pero ya saben también el día y el horario del que pasa el camión de la basura. ¿Logró, costó, digo, lograr esto, que la gente se organice, que respete los días? Costó un poquito, la verdad, porque hay gente que no está, no sé si no están acostumbrados o no sé cuál era su sistema de vida hacia su casa, pero acá hay reglas que tienen que seguir y que tienen que respetar. Y para eso estamos las coordinadoras que le metemos mano dura de vez en cuando. Me comentaban también que ahora la necesidad que están teniendo también es de contar con más duchas. ¿Cómo ustedes están viendo ya esa parte? ¿Ya están gestionando? Sí, ya estamos pidiendo. El disal con ducha nos va a traer, nos dijo de la emergencia, que estamos esperando hasta el momento. Ya vinieron por lo menos a delimitar los lugares donde se van a instalar. No van a venir una Ahora cuadrilla. mismo están en eso. Ahora están en eso. La cuadrilla va a venir de la Corposana para ver dónde tenemos para poner las bañaderas. Y lavadero para lavar ropas. Agua corriente, luz eléctrica, ¿cómo están en esos servicios? En el servicio de la ESAP ya vino a cumplir, pero ponerle un 80%, falta un 20%, pero ya muchísimo ayudó. Y el tema de la ANDE también tienen que venir para poner una llave central por si pasa alguna cosa, para que baje esa llave, para que no pueda pasar a mayores. Ningún tipo de electrocución, de cortocircuito, entonces. Ya tuvimos una electrocutada, fallecimiento. Sí, ya tuvimos. Justamente por ese motivo lo que más estábamos pidiendo, porque todo es clandestino, pues, o sea, cada uno bajó por su propio medio. En cuanto al río, este está bajando, pero ustedes están dispuestas a volver a sus viviendas. ¿Cuál es el espíritu general aquí en el refugio? Ahora mismo, por ejemplo, la mayoría saben y lo de la Conmueda, tanto como de la SEM, nos dijeron, en la tele sale cada rato, es que está bajando, va a bajar más todavía. En el mes de febrero mucho más, pero después en marzo, entre abril, vuelve con todo. Y casi la mayoría está resignada a quedarse. De que va a haber que hay gente que van a volver de seguro a su casa, que no está tan lejos, yo creo que va a haber, pero casi la mayoría no se van a ir. Ustedes tampoco ya. No. Se mudaron muchas veces el año pasado. 3 veces ya nos mudamos. Y además no hay luz. Se cortó la luz y qué vamos a hacer la oscuridad. Y bueno, esta es la situación entonces con estas mujeres líderes que están tomando las riendas de este refugio. Nos decían que bastante mejoró la organización a partir de esto y hay que ver si se replica también el liderazgo femenino en otras partes, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Jamín, por esta información. Muchísimas felicitaciones a las mujeres cabezas de hogar de este refugio Muricao, porque decidieron organizarse y mejorar la calidad de vida que tienen todos ellos. Recordemos que es el refugio más grande habilitado en Asunción y allí viven 480 familias.